Bueno, vamos a empezar, ¿no? Con la ponencia del día, segundo día, día 28, aquí en la sala de grado. Y bueno, en primer lugar doy la palabra a Ariana García Carreño, de aquí de la Universidad de Almería, que nos va a hablar sobre estereotipos femeninos y el poder editorial, la poesía de George Stephens en la revista literaria de Literaturas, de los asientos, de los asientos. Bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este panel y a la presente comunicación. Y bueno, del mismo modo quería extender mi agradecimiento a mis compañeros del comité de organización de este congreso, del que confío que seguro está escuchando presentatorio. Bien, pues sin más preámbulos, ¿cómo te caso? Vale. Bien, pues como decía, sin más preámbulos, me gustaría comenzar la presente comunicación proyectando esta imagen de distintas mujeres y haciendo la siguiente pregunta, que es, ¿qué representa para vosotros esta imagen de mujer? ¿Qué evoca? ¿Qué connotaciones, qué implicaciones puede tener? Bueno, pues me gustaría que tuviéramos esta pregunta en la cabeza a lo largo de toda la comunicación, ya que esta imagen femenina en concreto resulta la representación femenina por excelencia en las revistas de mayor circulación en Estados Unidos en el periodo del cambio de siglo, es decir, entre los años comprendidos entre 1890 y 1910 aproximadamente. Pero claro, cabe preguntarse, ¿por qué era este tipo de mujer esa imagen por excelencia del cambio de siglo, ¿no? Pues bien, esto era así porque resulta que esta imagen femenina era el símbolo de esa modernidad en la que Estados Unidos estaba entrando justamente durante estas 2 décadas. Y es que justamente el periodo comprendido entre estos 2 años, ¿no? Entre 1890 y 1910, marcó una etapa de transición, tanto para la sociedad estadounidense como para su arte o su literatura en concreto. Durante estos años encontramos que Estados Unidos estaba experimentando una serie de profundos cambios de toda índole, culturales, tecnológicos, científicos, sociales, y estos cambios transformaron al país en una auténtica potencia moderna. En el ámbito cultural, concretamente, y sobre todo en el ámbito literario, estas transformaciones se reflejaron en un abandono progresivo de esas convenciones literarias románticas e idealistas que habían prevalecido durante todo el siglo XIX previo. Y de este modo se consiguió abrir, digamos, la sensibilidad artística y en concreto literaria, ¿no? Porque vamos a hablar sobre todo de literatura en esta comunicación, pues abrió a nuevas sensibilidades como el naturalismo en géneros como la novela o el modernismo temprano en el género lírico a través de ese movimiento imagista de Slow Pound y Hilda Doolittle, entre otros representantes. Uno de los aspectos más destacados de esta transición fue la evolución del mercado literario y especialmente de las revistas literarias, ya que aunque nos parezca un poco raro a día de hoy, ya que para nosotros sería la editorial, ¿no? La casa editorial, la revista literaria era el medio principal de difusión de poesía, de publicación de poesía en la época. Pues bien, encontramos que estas revistas estaban polarizadas. Por un lado, había unas revistas que se consideraban de élite, como las que vemos proyectadas en pantalla, Century Magazine, Atlantic Monthly, Harper's Magazine. Y bueno, pues estas revistas se aferraron a un modelo literario tradicional y altamente moralizante que estaba dirigido en específico a una minoría culta. De hecho, vienen muy bien las palabras de Newcomb, que vemos también proyectadas en la diapositiva de este académico, cuando comenta que estas revistas, y cito literalmente, son medios serios, elevados, que recelaban de cualquier forma poética diferente o inconformista, tratando de emplear la literatura y en particular la poesía para perpetuar unos valores morales universales. Pero como reacción a esta conservadora y mojigata visión poética, ¿no? que estaba promoviendo esta revista de élite,
surgieron las revistas populares de bajo coste, aproximadamente entre 1893 y 1895, a mediados de la década de 1890. Como también vemos proyectado en pantalla, a la derecha, Cosmopolitan Magazine, Monsis Magazine, McClure's Magazine, entre otras. Había otras muchas, pero estas sí que eran las de mayor circulación, las más famosas. Y bueno, estas revistas consiguieron revolucionar el mercado con un enfoque mucho más accesible y comercial, pero sobre todo bajando el precio de la copia de la revista a tan solo 10 centavos, mientras que la copia de la revista de élite se seguía vendiendo a 30-35 centavos, lo que supone una gran diferencia económica, ¿no? Y bueno, pues con todos estos cambios, no es sorpresa que también cambiara la representación de la mujer en la poesía, reflejando tanto esos claros intereses editoriales y comerciales como las demandas de públicos esencialmente distintos, ya que mientras la revista de élite se dirigía a esa minoría culta, elevada culturalmente, la revista popular se va a dirigir especialmente a una clase media y una clase baja. Pues dicho esto, en esta ponencia vamos a analizar cómo el poeta George Sterling ajustó sus representaciones femeninas en sus poemas, dependiendo del tipo de revista en la que publicaba dichos poemas. Así, mientras las revistas de élite promovían imágenes idealizadas y puras de la feminidad, las revistas populares consiguieron incorporar figuras transgresoras respecto a ese estereotipo ideal, como puede ser el estereotipo de la femme fatale o de la femme fatal, adaptándose así a un público mucho más amplio y moderno. Bueno, pues para empezar, tenemos que señalar que los resultados del análisis demuestran que Sterling publicó 5 poemas con referencia a lo femenino entre el periodo, en el periodo entre 1896, que fue el año cuando comenzó a escribir poesía de forma profesional, y 1908, que numerosos académicos consideran como el año que inicia el declive de la revista de élite como principal institución literaria del país. Bien, estos poemas son To Critics Asking Lighter Songs, Oblivion, Of Yesterday, Tasso tu Leonora y A Wine of Good Archer. De ellos, mientras que los publicados en revistas de élite se adherían sistemáticamente a esas castas convenciones poéticas de la primera mitad del siglo XIX, presentando así una imagen moralmente irreprochable de la feminidad, los publicados en revistas de venta masiva, ¿no? En esas revistas populares de bajo coste, emplearon con frecuencia el estereotipo de la mujer fatal. Como efectivamente comentábamos previamente, esa imagen de la mujer seductora, la mujer enigmática, que utiliza su atractivo de algún modo para manipular a los hombres y llevarlo a su perdición, a la muerte. En primer lugar, los poemas que Sterling consiguió publicar en revistas de élite fueron 2, Critics Asking Lighter Songs y Oblivion, respectivamente en 1902 y 1908 en Harper's Magazine y Century Magazine. Ambos poemas, de hecho, coinciden en que reflejan ideas de lo femenino como algo abstracto y moralmente elevado, alejándose así de cualquier mínima referencia a la dimensión física, sexual, erótica del cuerpo femenino. En Oblivion, concretamente, que vemos proyectado, el concepto del olvido se personifica como una figura femenina que actúa como una especie de guía moral para el hombre, recordándole la futilidad de sus impulsos básicos, de sus deseos más primarios, como la ambición, la codicia, el ansia de poder. Es una reelaboración de ese tópico con el que seguro creo que estamos todos familiarizados, que es el tópico del ubi sunt, ¿dónde quedó? Como leemos justamente cuando el poema dice: no brilla ninguna gloria que la mano de ella perdone, ni ningún sol cuyos rayos crucen su noche, cuyo reino abarque el imperio del hombre y su fin. No hay armadura de renombre que la espada de ella no se atreva a destruir. Por su parte, el segundo poema publicado en revista de élite, The Critics Asking Lighter Songs, presenta a la figura femenina como musa, como representación de la inspiración creativa del poeta. Así lo expresa el poema cuando dice: una suave tristeza se convierte en el mejor de los rasgos de la musa perfecta. El sobresalto de la risa solo entumece aquellos labios que ansían rocío mortal. En este caso, una feminidad etérea e idealizada se vincula directamente al ámbito emocional y sentimental, que, como sabemos, según la narrativa patriarcal, son atributos asociados
tradicionalmente a la mujer, al género femenino. Por tanto, ambos poemas perpetúan representaciones femeninas como símbolos eternos de la pureza, la virtud, dotadas de tanto significado moral como significado sentimental. Y de este modo son imágenes que permanecen así ancladas a esa visión victoriana de la mujer ángel, el ángel doméstico, excluyendo cualquier mínima referencia a las transformaciones sociales y culturales reales que las mujeres estaban experimentando en esa época con el fenómeno de la new woman, de la nueva mujer, ¿no? Pero claro, encontramos que Sterling simultáneamente también escribió poemas donde estaba reflejando una feminidad transgresora respecto a esos estereotipos idealizados, como comentábamos previamente a Wine of Wizardry, of Yesterday y Tasso y Leonora, que publicó los 3 poemas en la revista de masas Cosmopolitan Magazine. En estos poemas, las musas y las guías morales de los poemas comentados previamente desaparecen completamente y en su lugar se convierte en una figura seductora, peligrosa y en última instancia destructiva, dañina. Este cambio en la interpretación de ese recurso retórico femenino implicaba ya no solo la elección de una nueva plataforma de publicación, sino también el establecimiento de un diálogo deliberado con esa fascinación creciente por el concepto de feminidad peligrosa, como numerosos académicos lo han denominado, que ese fenómeno de la nueva mujer hizo surgir en el cambio de siglo. Y esto es precisamente lo que observamos en su poema A Wine of Wizardry, que va a ser el único que voy a comentar en la presente comunicación, dado primero los límites de tiempo a los que tenemos que ajustarnos, y segundo, que se trata del poema en toda su producción lírica y escribió hasta 1926, o sea que su corpus lírico es bastante extenso. Es el único poema donde aparecen más referencias a mujeres fatales juntas. Lo primero que tenemos que comentar de este poema es que se trata de la visión, del viaje de la imaginación del poeta, que se personifica como una criatura alada, llamada Fancy, a través de una sucesión de escenas caracterizadas por un evidente componente de terror, de horror, que incluso a veces llega a rozar lo útil. Y Sterling toma aquí la imagen de la mujer fatal como eje de ese terror en numerosas de las escenas. Ya lejos han quedado esas mujeres ángeles, esas mujeres ideales y sentimentales, moralmente irreprochables. Aquí tenemos primero personajes femeninos fatales que provienen del folclore popular, como la vampiresa, que, como dice el poema, sonríe ensangrentada bajo una luna leprosa, y también la bruja, que explora la oscuridad para maldecir, junto a un caldero teñido con sangre de ramera, la estrella de ese signo rojo que anuncia su problema. Segundo, también encontramos personajes femeninos fatales que provienen de la historia bíblica, como Lilith, que en concreto en esta narrativa poética actúa como una especie de asistente del diablo, ayuda a Satán a llevar, cito de nuevo, desde el infierno sus reinas más blancas, ataviadas con cadenas así caldeadas por el fuego del demonio. Y por último encontramos también personajes femeninos que proceden de la mitología clásica grecorromana, como la hechicera Circe, del relato homérico, quien protagoniza una de las escenas más gore de todo el poema y que a mí particularmente me gusta mucho por ese poder descriptivo que demuestra Sterling al hacer hincapié en esa presencia de la sangre, del sufrimiento corporal, el sufrimiento físico y en definitiva de esa presencia fatal de la mujer. Pues bien, en la escena que vemos en la parte de abajo de la diapositiva a la derecha, encontramos que Circe está situada en una siniestra cueva donde está cocinando sus venenos y sus pócimas en calderos llenos de espumas color rojo, color escarlata, que no hacen sino evocar la propia sangre de la víctima a la que está torturando, en lo que Sterling define literalmente como su palacio de la tortura. Pues bien, dicho esto, el análisis que hemos presentado demuestra que la aceptación en revistas de élite de aquellos poemas en los que Sterling incluía imágenes de mujeres idealizadas, junto con la publicación simultánea de poemas protagonizados por Femme Fatale en revistas populares como Cosmopolitan, pone en evidencia la artificialidad de unas visiones sobre la feminidad
construidas completamente por el orden simbólico patriarcal aún latente en esa época de cambio de siglo. De este modo, los criterios de selección poética propios de cada tipo de revista exhibe cómo el mercado editorial contribuyó a esa difusión de representaciones artísticas de la mujer que estaban elaboradas específicamente para satisfacer las expectativas de públicos que aparentemente eran distintos, pero que en todos los casos compartían una visión misógina de la mujer. Es cierto, sin embargo, que las revistas populares dieron cabida a una representación aparentemente más transgresora de la mujer a través de ese estereotipo de la femme fatale. Y sin embargo, estas imágenes realmente contribuyeron a la aceptación de la autonomía femenina o en el fondo simplemente estaban reforzando las ansiedades patriarcales al retratar la liberación de la mujer como algo intrínsecamente peligroso y dañino. Pues bien, me gustaría concluir aquí mi comunicación con esta pregunta, que creo que resulta transversal en cada una de las comunicaciones que están teniendo lugar en este congreso y que sin duda podemos retomar en la sesión de preguntas y respuestas. Sin más, muchas gracias por su atención.